Hola chiquillos, ¿cómo están? Qué rico poder juntarnos otra vez. Otro domingo más juntos. Hoy día los saludo desde aquí, desde mi casa, con este hermoso paisaje. Esto es Melosilla. Yo vivo cerca de Casablanca. Ha sido un bonito tiempo el poder estar disfrutando de este lugar en medio de lo terrible y lo fome que está viviendo el mundo y que nos ha tocado vivir a todos de alguna manera. Dios ha sido súper bueno con nosotros al permitirnos poder estar aquí disfrutando de este lugar. Así que estoy súper contento de volver a juntarme con ustedes y, y los quiero invitar a que tengamos un tiempo de oración para que comencemos la lección de hoy día. ¿Les tinca? Vamos. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres bueno todo el tiempo. Muchas veces no entendemos, no somos capaces de ver con claridad, Padre, cuáles son los propósitos que tú tienes para nuestra vida y para la vida de todos aquellos, Señor, que hoy día amamos, Señor, y que son parte de nuestra familia, de nuestro cuerpo, de nuestra iglesia. Pero sí sabemos, Señor, que tú eres bueno, que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, Padre. Te queremos pedir, Señor, que tú bendigas este tiempo, Señor, que vamos a tener de estudio, que tú permitas que podamos entender todo lo que tú tienes preparado para nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien siga transformando nuestras vidas, Señor, que siga transformando nuestro corazón para poder, Señor, llevar vidas que te agraden, Señor, vidas que hoy día te glorifiquen y que busquemos constantemente, Señor, hacer tu voluntad, que busquemos, Señor, el hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos con nuestras vidas. Gracias, Padre, por este tiempo, te pedimos todo y dejamos esta lección en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy y vamos a seguir estudiando la carta de Santiago. Ya llevamos varias semanas estudiando la carta de Santiago, pero hoy día específicamente vamos a estudiar dos versículos que están en el capítulo 4, ¿vale? Pero para ir haciendo un poquito de memoria, como les decía, llevamos un par de semanas ya, varias semanas estudiando Santiago. ¿Y quién era Santiago? En algunos lugares, o en algunas versiones, Santiago no es traducido con ese nombre. Es más bien traducido con el nombre de Jacob, que era el nombre que derivaba desde el hebreo y desde el griego, ¿vale? Y este Santiago tenía una particularidad. Santiago estuvo durante el ministerio de Cristo, estuvo con Jesús. Y tenía otra particularidad mayor, y es que él era medio hermano de Jesús. Entonces, si bien este libro, el libro de Santiago, es cortito, es un libro que tiene mucha sabiduría. Es un libro muy rico para la vida del cristiano. Entonces, además tenemos que pensar que Santiago, cuando escribe este libro, esta carta, estaba liderando la iglesia primitiva que estaba recién comenzando en Jerusalén. Entonces también tenía una connotación bien particular Santiago, liderando esta iglesia. Y una de las cosas que nosotros podemos extraer del libro tiene que ver con que Santiago estaba empeñado en enseñarnos a vivir como Cristo quería que nosotros viviésemos. Nosotros muchas veces hemos escuchado que cuando Cristo vino a la tierra, y la palabra lo dice así, se acercó el reino. Y esto quiere decir en gran parte que Cristo vino a mostrarnos la manera en que nosotros debíamos conducir nuestra vida, llevar nuestra vida, mientras permanecíamos en la tierra, a la espera de que finalmente se establezca el día que Cristo vuelva el reinado absoluto de Dios en la tierra.
Entonces, Santiago pone un énfasis en cosas cotidianas, en cosas que tienen que ver con la vida cotidiana del cristiano, pero que son de mucha riqueza y mucha sabiduría para nosotros. Entonces, vamos a leer, como les decía recién, Santiago, el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 11 y el 12. Así que les voy a dar un par de segunditos para que vayan a buscar sus Biblias si no las tienen con ustedes. Bueno. Entonces, me imagino que ya trajeron sus Biblias. Vamos a buscar entonces en el libro de Santiago, este libro cortito que cuesta a veces encontrarlo incluso en la Biblia, y vamos a irnos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 11 y 12. Yo lo voy a leer en la Reina Valera, para que lo tengan presente eso. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, aquí es súper importante que veamos que hay un cambio en la manera que Santiago se está dirigiendo a nosotros. En los versículos anteriores, nosotros podríamos ver que Santiago se refiere a nosotros como pecadores. Incluso hay veces que menciona la palabra hombres de doble ánimo. Pero ahora se refiere a nosotros como hermanos. Y nos habla acerca de dos términos que son súper importantes en la vida del cristiano y que y menciona dos cosas, que son el murmurar y el juzgar. Lo primero que vamos a hacer es tener claridad y definir a qué se refiere Santiago cuando menciona las palabras murmurar y juzgar. Si nosotros buscamos la definición de murmurar, vamos a encontrar lo siguiente. Dice que murmurar es hablar en voz muy baja, quejarse, hablar de lo que yo sospecho y no tener ningún fundamento. Eso es más o menos lo que quiere decir la palabra murmurar. Pero yo quiero invitarlos a que veamos la siguiente imagen que tiene que ver con cómo se ve el murmurar. Ahora, la siguiente palabra que yo les dije que íbamos a revisar es juzgar. ¿Y qué es lo que nos dice la definición de juzgar? Primero, que tiene que ver con deliberar, pero eso es atribuible a la acción de un juez. Eso es juzgar, por una parte. Pero la que a nosotros nos interesa es la siguiente, y que tiene que ver con lo que les voy a leer a continuación. Dice: formar un juicio u opinión de una persona o cosa. Y esa definición es la que yo quiero que ustedes tengan pendiente. Y al igual que recién, quiero que veamos la siguiente imagen, que yo quiero que la veamos para que entendamos cómo se ve el juzgar. Bueno, ¿por qué para Santiago era importante hablarnos acerca de estas dos cosas? Hablarnos acerca del murmurar y acerca del juzgar. Básicamente, lo que nosotros podemos entender es que Santiago quería mostrarnos esto porque, como les conté en un principio, Santiago estuvo con Jesús y vio cómo Jesús fue víctima también de la murmuración y el juicio contra él, y el juicio injustificado, un juicio injusto. Entonces, Santiago no está haciendo referencia a esto porque él fue algo que él vio también y que vio con Jesús. Entonces, es
muy importante para Santiago, entonces, mostrarnos esto. Y hay un par de imágenes que quería compartir con ustedes también que tienen que ver con lo que le estaba diciendo. La murmuración de los fariseos y el juicio injusto del Sanedrín en contra de Jesús. Pero el versículo nos habla que nos habla acerca de lo siguiente. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Está poniendo una connotación de familia, ¿cierto? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Entonces es muy importante que entendamos que cuando estamos leyendo Santiago, Santiago está hablando acerca de la familia cristiana, ¿cierto? El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Según lo que ustedes conocen y lo que hemos estudiado otras veces, ¿podemos entender a qué ley está hablando Santiago? Si nosotros vamos y buscamos cuál es esta ley a la que Santiago se refiere, tenemos que remontarnos un poquito antes a un momento en el ministerio de Jesús donde Jesús se junta con los saduceos y ellos vienen a plantearles una conversación. Y la conversación que les viene a plantear los saduceos tiene que ver con la resurrección. Jesús, después de darle toda la explicación, finalmente ellos no tuvieron más palabras para poder seguir rebatiendo o comentando acerca de lo que ellos querían, lo que ellos querían argumentar respecto a este tema en particular. Y esto que pasó en ese minuto también fue escuchado por los fariseos. Entonces, dentro de los fariseos que estaban por ahí, que estaban poniendo oreja y escuchando lo que Jesús estaba hablando con los saduceos, había uno que era experto de la ley. Y esto lo vemos en Mateo, en el capítulo 22, del 36 al 40. Y aquí voy a hacer un cambio porque voy a ocupar mi otra Biblia, voy a ocupar la NBI, porque me parece interesante el que podamos entender con claridad lo que quieren decirnos estos versículos. Entonces vamos a leer Mateo 22, del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, fue lo que respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cuando vemos entonces en Santiago que él dice que no somos hacedores de la ley, se está refiriendo específicamente a estos versículos, o sea, a estos mandamientos que Jesús nos dejó. Y habla sobre algo súper importante que aparece en el versículo 39 de lo que leímos recién en Mateo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Santiago lo que nos está planteando acá tiene que ver con el murmurar y el juzgar a nuestros hermanos está directamente relacionado con el amor al prójimo, con el mandamiento que Dios nos dejó. Entonces por eso que él dice, no eres un hacedor de la ley si tú haces estas dos cosas, si andas murmurando y andas juzgando. No estás amando a tu prójimo. Más bien, si lo llevamos a otra dimensión, podríamos leer lo siguiente. En el versículo 39 dice, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo, como a mí mismo, o como me considero a mí mismo. Porque finalmente lo que pasa cuando yo murmuro y juzgo a un hermano, lo que estoy haciendo es considerarme mayor o mejor que mi hermano. Me olvido finalmente que yo soy igual que mi hermano.
¿dónde está la similitud con mi hermano? ¿Dónde está esto en el que nosotros somos iguales? Nos olvidamos finalmente que yo y mi hermano somos pescadores. Somos pecadores y que hemos sido perdonados por el Señor. No por nuestros propios méritos, ni por los méritos de Él, ni por los míos. Fuimos perdonados por los méritos de Cristo en la cruz. Entonces, si yo me olvido de que mi condición es la misma que de mi hermano, que ambos fuimos rescatados y fuimos salvados, y esto fue por gracia, no porque lo merecíamos, entonces yo no estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Me estoy considerando a mí mismo mayor o mejor que mi prójimo. Y es tan importante esta consideración que nosotros podemos incluso ir y escudriñar en las Escrituras, y vamos a encontrar en Gálatas, en el capítulo 6, el versículo 3, lo siguiente: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es súper clara la Escritura aquí. Dice que si nosotros nos creemos algo, o sea, nos creemos superiores a otros, no nos podemos olvidar que éramos nada, que el Señor nos escogió de lo vil del mundo, de lo despreciado. Y si se nos olvida eso, la palabra nos dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, cuando Santiago nos menciona que el juzgar y el murmurar acerca de un hermano nos convierte en personas que no están cumpliendo la ley, y además, que no somos hacedores de la ley, y además que hoy día actuamos como juez, también estamos poniéndonos por sobre incluso la autoridad del Señor. Porque la misma palabra de Santiago, el capítulo 4, en el versículo 12, dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Uno es el juez. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos murmurar? No debemos juzgar. Santiago, en unos versículos antes, nos da la clave del por qué. Y nos llama a ser humildes. Si leemos en Santiago el capítulo 4, el versículo 6, dice lo siguiente: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Da gracia a los humildes. ¿Qué es lo que está diciendo entonces en este versículo? Que la murmuración y el juicio respecto a nuestros hermanos va acompañado de soberbia. Y eso es algo que el Señor no quiere. El Señor nos llama a ser humildes. Y en esa humildad nosotros hoy día podemos disfrutar y gozarnos de su gracia. Entonces, si ahora, después de haber estudiado todo esto, hacemos un resumen de lo que pasa finalmente cuando yo me veo involucrado en murmuraciones o juicios respecto a mi hermano, me tengo que dar cuenta de lo siguiente. Primero, que no estoy cumpliendo con la ley de Dios, la de amar a mi prójimo como a mí mismo. No estoy amando a mi hermano. Y hermano, porque hoy día Santiago, cuando cambia la manera en que se dirige a nosotros, lo hace exclusivamente para reflejarnos a nosotros que estamos hablando acerca de nuestra familia. Somos una gran familia, nuestra iglesia es una gran familia, somos cuerpo. Entonces, Santiago nos está mostrando que cuando nosotros murmuramos o juzgamos acerca de nuestros hermanos, lo que estamos haciendo finalmente es no amando a nuestra familia.
Tercer punto, no estoy reconociendo mi condición, porque como decíamos recién, el Señor nos dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Pero finalmente cuando nosotros no reconocemos nuestra condición es porque cuando nos olvidamos de cuál es nuestra posición, o sea, cuál es nuestra condición, de que somos pecadores, que hemos sido salvados, nos ponemos un peldaño más arriba que nuestros hermanos. Nos sentimos mejores o nos sentimos que tenemos somos finalmente distintos. Y se nos olvida cuál es nuestra condición. Mi hermano y yo somos pecadores perdonados. Y por último, cuando también Santiago nos nombra de que nos dice que nosotros nos hacemos jueces, estamos olvidándonos de algo que es fundamental y es trascendente. Hay un solo juez. Y cuando me olvido de que hay un solo juez, finalmente lo que estoy haciendo es no considerando la autoridad y la soberanía de Dios. Entonces, en estos dos versículos que logramos, que leímos hoy día, logramos extraer harto material acerca de nuestra vida cristiana, de nuestra vida en lo cotidiano. Entonces yo los invito a que estemos reflexionando constantemente en estos versículos y en esto que hemos estado estudiando durante esta semana. Santiago es una carta que está llena de sabiduría, llena de cosas para que nosotros pongamos en práctica en nuestra vida cotidiana. Finalmente, quería compartirles un ejemplo que le escuché a un amigo hace un tiempo, que tiene que ver con esto de cómo tenemos que hacerlo prácticamente para poder no caer en murmuraciones o en juicio respecto a nuestros hermanos. Y tiene que ver con una condición particular. Yo me imagino que ustedes tienen que haber escuchado alguna vez hablar acerca del daltonismo, saber que hay personas que son daltónicas. Y básicamente lo que yo les quiero comentar es lo siguiente. El daltonismo es una alteración que afecta la capacidad de distinguir los colores y puede ser la capacidad de distinguir cualquier color o, en un grado más ligero, la capacidad de distinguir el rojo y el verde. Por ende, teniendo esa definición, una persona con daltonismo no puede ver las cosas de la misma manera que la vemos nosotros, o no pueden distinguir con claridad, por ejemplo, ciertas cosas que tienen que ver con esto de los colores. Pero, como la ciencia ha avanzado, hoy día existen unos lentes que sirven para corregir esta alteración. Por ende, la persona, al ponerse los lentes, puede ver como vemos todos nosotros, como se ven los colores realmente. Si esto nosotros lo llevamos al cristianismo, muchas veces nos pasa cuando nosotros murmuramos o juzgamos que estamos siendo daltónicos, que no estamos viendo al otro como Cristo nos ve, como Cristo nos vio a ti, a mí, a mis hermanos, y Cristo nos vio a través de la gracia, a través de la misericordia. Entonces, antes de juzgar o antes de murmurar acerca de un hermano, pongámonos los lentes, pero los lentes de la gracia, para que podamos ver a nuestros hermanos como Cristo los ve. Chiquillos, los quiero invitar para que oremos y terminemos la lección del día de hoy. Amado Dios, te queremos dar tantas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido, el poder reunirnos, el poder tener esta lección, Señor, y poder seguir aprendiendo de ti. Es tan importante, Padre amado, que nosotros seamos capaces de buscarte, Señor, de buscarte intencionadamente, Señor, todos los días de nuestra vida, en oración, Señor, en lectura, porque tu palabra es rica, Señor, es rica en conocimiento, es rica en sabiduría, y nos muestra, Señor, la manera en que tú quieres que nosotros vivamos nuestra vida.
Te quiero dar las gracias nuevamente por este tiempo que tuvimos con los chiquillos de poder estudiar tu palabra, y te quiero pedir que tú los bendigas enormemente, que los bendigas y los guardes a ellos y a sus familias, y que permitas, Señor, que ellos también puedan ver y puedan mostrarle a otros lo que significa hoy día llevar una vida confiando en el Dios soberano, confiando en que tú tienes todo bajo control, que no hay nada que se escape, Señor, a tu soberanía. Así que te damos gracias por eso, porque hoy día descansamos en que esto es parte de lo que tú tenías preparado para nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, y te pedimos todo, como siempre, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ya, chiquillos, nos vemos, cuídense, que estén bien. Chau. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey. No podré esconder el gozo en mi ser. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey. No podré esconder el gozo en mi ser. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Na 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 Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey. No podré esconder el gozo en mi ser. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey. No podré esconder el gozo en mi ser. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Loco por él, loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Cantemos todos. Na na